Bueno, muchas gracias y buenos días o buenas tardes desde el punto del mundo donde os encontréis, porque eso es lo bueno que tenemos, ¿no? Que al final tenemos un punto en el cual estáis todos al final conectados. Bienvenidos, bueno, yo sí, soy Charo Fresneda, efectivamente soy profesora de ALDE Business School en el máster de dirección de proyectos. ¿Y qué tal, Mario? Buenas tardes. Sí, efectivamente, Mario es un alumno mío, así que bienvenido y espero que te sirva este webinar que estamos preparando, igual que otros que seguramente están también. Bueno, esta es mi trayectoria y profesional más o menos, muy sintética y bueno, pasamos porque realmente es lo que no es importante esta tarde. Sí, efectivamente, vamos a hablar de lo que es los fundamentos de la dirección de proyectos desde el punto de vista de la guía del PMBOK de la 7ª edición, ¿de acuerdo? Quiero poner en valor, en primer lugar, y antes de empezar a hablar de lo que son los fundamentos, y entre comillas, sobre lo que vamos a ver esta tarde, ¿no? Vamos a ver los principios y dominios y los 8 dominios de desempeño de un proyecto, desde el punto de vista del PMBOK 7ª edición, ¿de acuerdo? Como decía, bueno, esta imagen que veis reflejada aquí me parecía interesante por el poco tiempo que lleva, digamos, la nueva versión del PMBOK 7ª edición con nosotros. Esto fue a principios de agosto. Y quería que vieseis directamente la similitud que tiene y los cambios que tiene entre la que es la 6ª edición, que muchos conoceréis, y lo que es la 7ª edición, ¿no? Al final, la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, pues comprendía lo que es la introducción, el entorno y el rol del director de proyectos y las áreas del conocimiento que todos o casi todos, si no estáis familiarizados con lo que es proyectos, pues las áreas de conocimiento por las cuales pasaba, digamos, lo que era la gestión y dirección de proyectos. El estándar para la dirección era pues las fases, digamos, de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control. Y el cambio a la 7ª dirección, el estándar se convierte en, el estándar de la dirección de proyectos se convierte pues, en una introducción de cuáles son estos cambios y empieza con el sistema para la entrega de valor y luego los principios. 12 principios que están basados para apoyar la dirección eficaz de los proyectos y centrarse en los resultados más que en los entregables, ¿no? La 6ª edición se centraba mucho a través de los procesos, las entradas, herramientas técnicas y salidas en lo que era los entregables, y en esta 7ª edición se centra muchísimo en lo que es el resultado, ¿no? En el resultado del proyecto y muy mucho en lo que es el beneficio que aporta el proyecto para la organización, ¿vale? Entonces, dentro de esos 12 principios, digamos, las directrices proporcionan amplios parámetros dentro de los equipos para que puedan operar y mantenerse alineados sobre los principios. Es totalmente coherente la 7ª edición, igual que la 6ª, pero la 7ª sí que está muy alineada, digamos, a los valores identificados en el Código de Ética y Conducta Profesional de PMI, que están, digamos, enfocadas en lo que es la responsabilidad, respeto, imparcialidad y honestidad. Quería poner esta diapositiva o esta imagen que viene de la guía del PMBOK. De hecho, todo este webinar está enfocado a lo que es la guía del PMBOK 7ª edición y todo el contenido, la fuente es la guía del PMBOK 7ª edición. Lo que quiero dejar claro con ello es que la 7ª edición está vista desde un punto de vista más implícito, digamos, que entre las áreas del conocimiento. Es decir, las áreas del conocimiento, como es la integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, etcétera, está implícito en todo lo que es la guía
de los fundamentos para la dirección de proyectos y donde vamos a empezar a ver hoy lo que es nuestro webinar sobre los dominios de desempeño del proyecto, ¿no? Donde vamos a ver lo que son los interesados y cómo interactúan, el equipo, el enfoque y desarrollo ciclo de vida, adaptación, modelos, planificación, trabajo del proyecto, entrega, medición e incertidumbre. Todas las áreas de conocimiento, como digo, están implícitas en esta guía de los fundamentos de la dirección de proyecto, que es lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Bueno, para empezar vamos a decir que es un dominio de desempeño y en esta imagen que veis es la relación entre los principios por los cuales está basado esta guía del PMBOK 7 y los dominios de desempeño del proyecto. Un dominio de desempeño del proyecto representa como tal, pues como aquí veis, un grupo de actividades relacionadas que son fundamentales para la consecución efectiva de los resultados del proyecto. Todas están interrelacionadas y son interdependientes de las demás. Todas funcionan para conseguir esa entrega satisfactoria de los resultados deseados del proyecto, no de los entregables, sino hablamos del resultado deseado del proyecto. Aquí está, digamos, la primera clave de lo que propone esta guía séptima dirección y es que se enfoca mucho en el resultado. Estos dominios de desempeño que vamos a ver ahora con un poquito más de detalle, digo con un poquito porque cada dominio de desempeño tiene muchísimo contenido y bueno, pues yo he cazado, digamos, lo que me ha parecido que creo que es más importante y sintético de todo, ¿no? Todos los dominios de desempeño se ejecutan simultáneamente a lo largo del proyecto, es decir, todos están trabajando a la misma vez entre grupos de actividades y es lo que hace que se entregue el valor al proyecto. Esto es como todo, al final, frecuentemente, periódicamente o al final del proyecto, es decir, entre fase y fase, porque aquí no podemos dejar de olvidar que un proyecto tiene fases bien definidas, ¿no? Que vamos a ver en el área de conocimiento de lo que es el enfoque de desarrollo y ciclo de vida específicamente, ¿no? Bueno, estos son los 8 que interaccionan entre sí, como hemos dicho, y en el contexto de la organización, el proyecto, los entregables, el equipo del proyecto y los interesados y otros factores están interrelacionados en estos dominios de desempeño del proyecto, todos. Aquí os pongo un ejemplo, digamos, de los líderes de proyecto le dedican tiempo cuando estamos gestionando un proyecto, le dedicamos tiempo a los interesados, al equipo del proyecto, al ciclo de vida del proyecto, al trabajo del proyecto y así sucesivamente. Eso significa que estamos trabajando con todos los dominios a la vez a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Bueno, empezamos por el primero, que son los interesados del proyecto. Bueno, como todo proyecto que se precie, los interesados del proyecto es un factor crítico del proyecto precisamente porque los interesados nos definen los requisitos del proyecto. Nosotros identificamos a los interesados desde el principio del proyecto. Queremos saber quién son los más influyentes y qué nos van a aportar, cómo nos van a definir los requisitos, con lo cual el primer dominio, sin lugar a duda, como no puede ser de otra forma, son los interesados del proyecto. Estos interactúan con nosotros a lo largo del ciclo de vida del proyecto y nosotros como directores del proyecto, y aquí vamos a ver que el equipo está muy involucrado dentro del proyecto también a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Los interesados entran y salen del proyecto acorde a su interés en el proyecto. Normalmente encajan y mucho cuando nosotros estamos ejecutando un requisito de ellos. Estas son las interacciones con otros dominios de desempeño. Están presentes en todos los aspectos del proyecto, definen y priorizan los requisitos, que es los que os venía a decir, y el alcance del equipo del proyecto, participan y dan forma a la planificación, determinan los criterios de aceptación del proyecto, que es lo que al final queremos decir cuando definen los requisitos, la calidad de los entregables y los resultados del proyecto. Al final son interesados, afectan e influyen al proyecto de manera muy, muy, muy importante. Aquí veis cuáles son, pues
el equipo de proyecto es un interesado del proyecto, el equipo de dirección del proyecto y el equipo de proyecto. Esto no es nada nuevo, esto ya lo teníamos en la guía, en la 6ª edición. Tenemos otros stakeholders que son los organismos de gobierno, la PMO y comités de dirección como stakeholders internos del proyecto, y luego los externos, que son proveedores, clientes, usuarios finales y organismos reguladores. Estos, digamos, son grupos de stakeholders generales. Puede haber más que dependiendo del proyecto, y sabemos que cada proyecto es un mundo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nosotros tenemos que saber e identificar a quiénes son nuestros interesados desde el principio del proyecto. Una parte muy importante de lo que son los stakeholders del proyecto o los interesados del proyecto es el involucramiento, es decir, cómo les vamos a involucrar, y una de las estrategias de involucramiento es la comunicación con ellos. Nosotros, al final, un stakeholder, cuando quiere saber cuál es el resultado de un entregable que tengamos, o el resultado directamente de un proyecto, lo hacemos a través de la comunicación. La comunicación es transversal a todo el proyecto y es lo que nos va a mantener, digamos, informados, involucrados y comprometidos con el proyecto. Si una comunicación falla dentro de un proyecto, desde luego el proyecto fallará en todas sus dimensiones. Más que nada porque al ser transversal tiene que, digamos, regar. Yo muchas veces pongo el ejemplo de que la comunicación, o sea, el cuerpo es el proyecto y la comunicación son venas y arterias, ¿no? Tiene que llegar a todo el cuerpo para que esté completamente alimentado, y en este caso extrapolo a comunicado. Entramos en el desempeño 2, que es el desempeño del equipo. Importante, y lo que antes hacía referencia a la gestión de los recursos en la guía, en la 6ª edición, bueno, pues ahora lo tenemos como el número de desempeño 2, así es como, digamos, viene identificado en la guía de la edición del PMBOK Book, 7ª edición. Y bueno, el desempeño del equipo no es otra cosa que la gestión de los recursos del proyecto, ¿no? Al final, se ocupa de las actividades y funciones asociadas a las personas responsables de producir los entregables del proyecto y que hacen realidad el resultado del proyecto. Una vez más, resultado, no entregable, resultado, los entregables para conseguir ese resultado. Es muy importante la gestión de equipos en un proyecto, desde luego así como es una máxima prioridad para un director de proyecto. Un director de proyectos, nosotros siempre decimos que queremos a los mejores. Bueno, sí, eso está bien, y quizá en algunos casos sea hasta la carta de los Reyes Magos, ¿no? Nuestro deber con el desempeño del equipo se trata de lo que tengamos, es decir, lo que consigamos, porque al final se trata de una negociación entre departamentos, una negociación entre personas externas que están trabajando con nosotros. Se trata de eso, llegar a conseguir ser los mejores, ¿no? Dentro de lo que es el proyecto, para que satisfagan, digamos, nuestras necesidades a la hora de ejecutar esas actividades y conseguir ese resultado deseado que nosotros tenemos. No es otra cosa nada más que liderar, motivar, desarrollar y resolver los problemas de las personas, ¿no? Al final de lo que se trata, y es el rol que nosotros tenemos como directores de proyectos. Es muy importante tener en cuenta el desempeño del equipo, ¿no? Al final tenemos un equipo no llega a un alto rendimiento hasta que no pasa un tiempo de adaptación, y para eso, bueno, aquí os traigo la teoría de Brooks-Tuckman, que es muy interesante y de la que todos como directores de proyectos tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Que tenemos una fase de creación de equipo, es decir, donde se marcan los objetivos, se crea el equipo, se definen los roles y se diseña la alianza. Es decir, ¿la alianza qué es? La alianza es esas normas
de equipo importantes que tienen que quedar bastante bien consensuadas a la hora de gestionar y a la hora de trabajar un proyecto. Definir los roles, muy importante. Definir roles y responsabilidades en un proyecto lo antes posible implica que nos vamos a ahorrar muchísimos conflictos a futuro. Y esto, fijaos, es una primera fase de creación de equipos. A partir de ahí, una vez, esto es como todo, al final cuando nos vamos conociendo entramos en la fase esta de tormenta, que aquí indica de tormenta, donde aparecen los primeros conflictos precisamente por caracteres y por distintas visiones, ¿no? Esto una vez lo pasamos y normalizamos, entramos a la fase normativa donde al final todos ya conseguimos encontrarnos con nosotros mismos dentro del proyecto, saber qué vamos a hacer, qué es lo que no vamos a hacer y hasta dónde llega nuestra responsabilidad o no. Y aquí es donde entramos en lo que es la fase de actuación, donde nosotros, ya que estamos totalmente equilibrados, nosotros alcanzamos como equipo máxima madurez porque directamente estamos muy alineados y con todo lo que tenemos que hacer y aquí alcanzamos el máximo desempeño. Es importante en este dominio de desempeño de equipo alcanzar esta fase de actuación lo antes posible, pero también hay que saber que tenemos que pasar por las anteriores, con lo cual es muy importante que sepamos al final esto. Hay en algunos proyectos que además terminan fatal, es precisamente porque pensamos que para alcanzar el desempeño de un equipo para un proyecto es entro hoy y mañana ya estoy, digamos, full. No, cuando trabajamos en equipos tenemos que alinearlos todos y tenemos que conocernos todos y todos pasamos por fases. A unos les cuesta más, a otros menos, y digo nos porque somos personas con distintos caracteres, distintos intereses, con distintas capacidades, habilidades, etcétera, etcétera, y eso es lo que tenemos que consensuar un poco con todos. ¿Cuáles son las interacciones con otros dominios de desempeño? Bueno, pues enfatizar las habilidades utilizadas por los directores de proyecto y los miembros del equipo, es decir, nosotros tenemos que enfatizar todas esas habilidades. Las habilidades que nosotros tenemos que poner en marcha son las blandas y las duras, ¿no? Al final, es decir, esa relación que nosotros tenemos que tener con los miembros del equipo, igual que el conocimiento tácito del proyecto, pues es fundamental. Bien, pues también se exige ahora un equipo de proyecto, aunque cada persona tendrá unas actividades que hacer y ahí es donde tendremos que nosotros capacitar y desarrollar, ¿no? Los miembros del equipo deben demostrar cualidades y habilidades de liderazgo si queremos que sea un equipo de alto rendimiento, evidentemente, ¿no? Comunicar. ¿Qué tenemos que hacer? Comunicar la visión del proyecto es muy importante. Estaba hace poco tiempo en una reunión y precisamente había equipo de proyecto que decía que no sabía, o sea, que no sabía dónde iba a parar el proyecto, que no veía el proyecto, ¿no? O sea, cómo una persona puede comprometerse si nosotros como directores de proyectos no comunicamos la visión, es decir, cuál es el resultado, cómo es el proyecto, cuáles son los beneficios que aporta a todo esto, ¿no? Y esto, bueno, pues se hace durante la planificación y el ciclo de vida. Hay que emplear el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones mientras se participa en el trabajo del proyecto. Y esto en el reparto de roles y responsabilidades tiene que quedar muy claro. Importante, comunicar la visión del proyecto y qué beneficios va a tener. Porque nosotros, como todo, cuando sabemos cuál es el objetivo, sabemos qué tenemos que hacer. Pues esto es igual. Entramos en el dominio 3 sobre el enfoque, desarrollo y ciclo de vida. Y bueno, pues aquí es donde se aborda las actividades y funciones asociadas con el enfoque, la cadencia, las fases del ciclo de vida del proyecto, es decir, cómo vamos a gestionar el proyecto, qué fases van a conectar con la entrega de valor de negocio para los interesados y desde el comienzo al final, ¿no? Un ciclo de vida del proyecto que consta de fases facilita la cadencia de entrega, que es el ritmo al cual nosotros vamos a ir, y el enfoque de desarrollo necesario para elaborar esos entregables que van a permitir el resultado que nosotros vamos deseando que el proyecto desea.
Fijaos, el enfoque de desarrollo, pues al final tiene pues este recorrido, ¿no? Puede ser predictivo, puede ser híbrido, adaptativo, ¿no? Y al final nosotros tenemos que establecer ese enfoque de desarrollo, el ritmo de las actividades que tiene mucho que ver con el proyecto y cómo vamos a gestionar el proyecto, el ciclo de vida, es decir, el ciclo de vida que optimizará, digamos, el resultado de nuestro proyecto. El ciclo de vida del proyecto es la serie de fases por la que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta cierre. Cada organización determina el ciclo de vida de sus proyectos en base a sus propias necesidades de la industria o tecnología. El ciclo de vida de un proyecto puede ser, tiene distintas características, como bien indico aquí, secuenciales. El paso de una fase conlleva a la entrega de algún producto resultado de una fase a otra, y los entregables de una fase pueden ser aprobados antes de comenzar las siguientes, que son las exit case, que se llaman, ¿no? Al final, este es un ciclo de vida de un proyecto de IT, como puede ser de otra, que entre el análisis, el diseño, la construcción, prueba e implantación. Esto es el ciclo de vida de un proyecto, por donde tengo que pasar para completar mi proyecto. Dentro de la dirección de proyecto está lo que llamamos el inicio, la planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Y el ciclo de vida es, dentro de este análisis, pues hay un inicio, una planificación, una ejecución, monitoreo, control y cierre para pasar a la fase de diseño, después de la construcción, prueba e implantación. Esto como enfoque de desarrollo y ciclo de vida. Dentro de todo lo que es las fases por las que pasa un proyecto, y todos los proyectos, ya sean desde el punto de vista ágil, iterativo, incremental, que ahora vamos a ver, todas pasan por esta fase. Desde el punto de vista predictivo, pues esto es cómo se desarrolla este ciclo de vida. En el inicio identificamos los stakeholders que hemos visto en el dominio 2.1, establecemos los objetivos, alineamos los objetivos a la visión del negocio y pasamos a la planificación, donde nosotros, desde el punto de vista predictivo, delimitamos un claro alcance y requisitos a través de esas conversaciones que mantenemos con nuestros stakeholders. Creamos la EDT y asignamos los recursos, aseguramos la calidad y utilizamos las métricas, definimos esas métricas para llevarnos a la ejecución, donde ahí nos va a proporcionar, digamos, donde vamos a poner en marcha todo lo que hemos planificado. Durante el monitoreo y control, lo que hacemos es que todo lo que estamos haciendo en ejecución lo contrastamos con lo que hemos planificado. Si vamos bien con respecto a las métricas y con respecto a los valores y medición del desempeño que nosotros hemos valorado en la planificación, pues ya vemos si el proyecto tiene medidas correctivas o preventivas de cara a seguir con ello, ¿no? Y después, bueno, pues hacemos los cierres. El cierre es pues la evaluación de todos los indicadores, el cierre de contratos, la evaluación de que los entregables están completamente validados, etc. Esto desde el punto de vista, desde un proyecto predictivo. Tipos de ciclo de vida, pues el predictivo, donde el alcance, tiempo y coste se define lo antes posible, es decir, no varía normalmente el alcance. Las fases son secuenciales o superpuestas, en las que el trabajo es diferente al anterior. Y es el ciclo más habitual cuando un producto a entregar se conoce bien. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, una vivienda, ¿no? Una vivienda sabemos tiene un alcance muy claro. Está el ciclo de vida iterativo e incremental, donde se parte de una visión global a alto nivel. Las fases se repiten de manera intencionada a medida que el producto vamos conociendo ese producto. Cada iteración añade funcionalidad, es decir, yo voy probando y voy añadiendo funcionalidad, es decir, es iterativo incremental. Según voy incrementando, voy sabiendo más del proyecto. Se usa en proyectos grandes o con objetivos y alcances cambiables, es decir, donde los requisitos no están claros, el alcance tampoco. Y luego el adaptativo, donde nosotros al final, iteraciones muy rápidas, las llamamos, digamos, Scrum, ¿no? Que iteraciones muy rápidas, entre 2, 4 semanas, donde la duración y los costes son fijos. El alcance global
se descomponen en requisitos que podemos llamarles backlog si queremos, y el equipo determina qué elementos prioritarios dentro de ese backlog coge para llegar a ese sprint. Al final nosotros lo que obtenemos aquí después de cada sprint es un producto mínimo viable que chequea el interesado y que, digamos, si es correcto bien, y si no, lo volvemos, digamos, a introducir dentro del backlog para arreglarlo, ¿no? O para conseguir ese entregable. Aquí lo tenéis muchísimo más claro, estos ejemplos que os he estado explicando. Como veis, el incremental, partimos de vamos añadiendo valor, el iterativo desde el conjunto, y vamos añadiendo funcionalidades hasta que lo tenemos, y el iterativo incremental, pues desde un punto de vista del modelo en cascada, al final trata de eso, ¿no? Nosotros sabemos cuál es el ciclo de vida, y en este caso del software, requisito, diseño, implementación, pruebas, donde cada uno de ellos lleva al final pues las fases de inicio, planificación, ejecución, cierre y control. ¿Cuál es la mejor? Bueno, pues depende de la organización, depende del proyecto y depende pues del equipo, depende de lo rápido o no, depende muy mucho del alcance, si está claro o no está claro. Al final, la influencia que nosotros tenemos dentro de los proyectos pues es buca que todos conocemos, ¿no? Por la complejidad, volatilidad, ambigüedad e incertidumbre que a todos nos rodea desde el contexto interno e interno de las organizaciones, y esto es lo que nos influencia muchísimo a la hora de decidir cuál es el enfoque de desarrollo, el ciclo de vida de un proyecto. Aquí os traigo la matriz de Stacy porque yo creo que es muy interesante a la hora de decidir cómo podemos definir o desarrollar un proyecto desde su punto de ciclo, desde su grado de complejidad y grado de incertidumbre, donde el entorno obvio pues, es el waterfall, es decir, es en cascado a waterfall, donde nosotros tenemos un alcance claro, ¿no? Kanban en un entorno complicado, Scrum en un entorno complejo, y luego está lo que es el Lean Startup en un entorno caótico, ¿no? Ya muy dirigido a proyectos con mucha complejidad. Podemos hacer lo que queramos con los proyectos a la hora de gestionarlos, ¿no? O sea, coger una parte ágil y otra predictiva, 50-50, o empezamos al principio, al final, es decir, podemos adaptar. La guía del PMBOK séptima edición, igual que en la sexta, tenía el concepto de tailoring, es decir, ese concepto adaptativo al híbrido. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Aquí no en la séptima edición igual te indica cascada, que te indica desde el punto de vista ágil, etcétera, etcétera. Te da todas las herramientas necesarias para gestionar desde un punto de vista o desde otro, ¿no? La importancia que tiene la organización aquí es clave, ¿no? Al final, nosotros, es un ejemplo obvio, pero bueno, al final nosotros en una empresa, en una compañía donde es una startup, donde los proyectos son ágiles, la mentalidad es ágil, porque al final cuando hablamos del concepto de agilidad, el ágil es una mentalidad. Nosotros podemos gestionar proyectos ágiles, pero también haciéndolos desde un punto de vista predictivo, con lo cual es importante saber dónde estamos para saber cómo gestionarlos. Bueno, las interacciones con otros dominios de desempeño pues interactúan con los dominios de los interesados, la planificación, incertidumbre, entrega, trabajo de proyecto y equipo y desempeño del equipo, como no podía ser de otra forma. Estamos hablando de un ciclo de vida y desarrollo de enfoque de proyecto, es decir, cómo vamos a gestionar ese proyecto. Afecta a la forma en que se lleva a cabo la planificación. No es lo mismo hacer un proyecto predictivo que gestionar un proyecto desde un punto de vista con marcos de trabajos ágiles, ¿no? El enfoque de desarrollo y la cadencia de entrega, es decir, este ritmo de las entregas reducen la incertidumbre del proyecto. Esto es como todo al final. Entonces, cuando hacemos una progresión, conocimiento del proyecto, pues disminuimos esa incertidumbre del proyecto. Entramos en el dominio 4, que es de desempeño de la planificación, ¿no?
hablamos de la planificación del desempeño. Aquí, en anterior, hablábamos como una fase de planificación y aquí entra dentro, digamos, de lo que es un dominio de desempeño, ¿no? Este dominio de desempeño aborda las actividades y funciones asociadas con la organización y coordinación iniciales, continuas y en evolución necesarias para la entrega de elementos entregables y resultados. Es decir, lo que aquí nos viene a decir es que nosotros tenemos que saber cómo vamos a hacer, cómo vamos a llegar al resultado, ¿no? Es decir, cómo se va a elaborar la información del proyecto, cuánto tiempo le vamos a dedicar a esa planificación, si es suficiente, o sea, vamos a gestionar con la planificación esas expectativas de los interesados de una forma o de otra. Un proyecto se tiene que, por muy ágil o marco de trabajo ágil que tengamos, siempre se organiza de una forma organizada y coordinada y deliberada. Y esto lo pongo entre comillas porque es así. El propósito, desarrollar proactivamente un enfoque para crear los entregables del proyecto. Una planificación de alto nivel puede comenzar antes incluso de la autorización de un proyecto. Al final nosotros tenemos que poner en marcha y lo que nosotros al final hacemos cuando planificamos un proyecto estamos entregando las primeras ideas de cómo puede ir, ¿de acuerdo? O sea, nosotros podemos hacerlo perfectamente. El equipo del proyecto elabora progresivamente estos documentos iniciales, como la declaración de la visión del proyecto, el acta de constitución, que en la 6ª edición formaba parte del inicio del proyecto junto con la identificación de los interesados, el caso de negocio fundamental, saber qué viabilidad tiene el proyecto, saber qué me va a rentar el proyecto, saber todos los datos, digamos, a través del business case sobre cuál va a ser esa rentabilidad y si es viable el proyecto o no con el presupuesto que tengo. Y luego documentos que identifiquen y definan esa ruta, o sea, cómo lo voy a hacer, ¿no? Para llegar a los resultados. Las interacciones con otros dominios, bueno, pues la planificación ocurre a lo largo de todo el proyecto. Entonces, y se integra con cada dominio de desempeño. Fijaos, la planificación ocupa absolutamente todo. Al comienzo del proyecto se identifican los resultados esperados, es decir, cuál es el resultado y beneficio que me va a aportar y se desarrollan los planes de alto nivel que luego yo voy a ir, dependiendo del ciclo de vida que vaya a desarrollar, voy a ir haciendo, digamos, acercamientos progresivos para planificar con mayor detalle o no, depende. La planificación guía el trabajo del proyecto, la entrega de resultados y el valor del negocio. Guía. Una planificación siempre guía, coordina, digamos, cómo lo voy a hacer, ¿no? La incertidumbre y la planificación interactúan a medida que los equipos del proyecto planifican cómo abordan las. Evidente, también es un poco de lógica, claro que sí. O sea, cuando yo voy planificando y tengo conocimiento, desde luego estoy reduciendo la incertidumbre del proyecto y los riesgos iniciales que quizá yo he identificado al principio, cuando yo estoy planificando el proyecto se van diluyendo e incluso a través de mis reservas los incluyo, ¿no? Que es como debo hacerlo. La planificación organiza, elabora y coordina el trabajo del proyecto a lo largo de la totalidad del mismo. Da igual el cómo lo gestione, qué marco de trabajo, ¿de acuerdo? O qué enfoque. Entramos en el dominio de desempeño del trabajo del proyecto y, como no podía ser de otra forma, aborda las actividades asociadas al establecimiento de los procesos del proyecto, la gestión de los recursos físicos y el fomento del entorno del aprendizaje. Está asociado con la realización del trabajo, es decir, está asociado a la ejecución del proyecto pura y dura. Yo ya he planificado, desempeño del trabajo del proyecto es yo estoy ejecutando lo que he planificado y cómo voy haciendo mi trabajo, el desempeño del trabajo. El desempeño, pues lo lógico es que sea eficiente y efectivo, pero no siempre ocurre así y puede tener muchísimos factores del por qué esto no ocurre al final. Precisamente a lo mejor no tenemos el equipo, no hemos conseguido o no llegamos, digamos, a tener esa efectividad dentro del proyecto, el equipo no se ha coordinado bien, nosotros no nos hemos coordinado nada y el desempeño del trabajo evidentemente pues se va a resentir, ¿no?
los procesos también son apropiados para el proyecto y el entorno, hay una comunicación adecuada con los interesados, tengo una gestión de esos recursos físicos que necesito, hago una gestión eficaz de las adquisiciones, es decir, todo lo que yo he planificado, lo que estoy ejecutando directamente. Interacciones. Pues interactúa ya ahorita con otros, como puede ser con otros, y hablamos de otros, y aquí es donde estamos midiendo directamente al equipo, estamos midiendo las actividades y estamos viendo el desempeño de cómo vamos trabajando, estamos poniendo en marcha el proyecto, estamos ejecutando, ¿no? El trabajo del proyecto permite apoyar la planificación, la entrega y las métricas eficientes y efectivas, es donde nosotros vamos viendo, ¿no? Apoya la navegación de la incertidumbre, evidentemente, porque al final tiene muchísimo que ver la ejecución. Si yo no he hecho una buena planificación, evidentemente en una ejecución voy a tener muchísima incertidumbre, con lo cual el desempeño, digamos, del trabajo del proyecto no va a ser eficiente, ¿no? Donde aquí juega mucho la ambigüedad y la complejidad. Por eso, porque depende del equipo que tengo, depende de cómo he hecho esa planificación, depende de la visión, el resultado entregado, etcétera, pues aquí es donde yo voy a ver cómo va mi equipo en la ejecución de las actividades. Entramos en la entrega, que es el dominio 6, y aborda las actividades y funciones asociadas con la entrega del alcance y la calidad para el logro del proyecto por los cuales se emprendió, ¿no? Se enfoca en cumplir con los requisitos, es decir, que tienen que ver mucho con el alcance del proyecto y las expectativas de la calidad que impulsarán los resultados previstos. Es decir, estoy entregando con respecto a lo que yo he planificado y he ejecutado y tengo que medir, estoy entregando el resultado el cual se espera el proyecto. Los proyectos se materializan con resultados para los que fueron iniciados, es fundamental. Igual que decíamos antes que en la guía del PMBOK 6 nos enfocábamos en el entregable, fijaos, resultados. Es un resultado que se hace mediante entregables, pero el resultado es el que da la visión al proyecto. Los beneficios del proyecto se obtienen en el plazo en el que se planificaron. Es decir, cuando yo pongo en marcha un proyecto, tiene que tener un beneficio tangible para la organización, con lo cual yo tengo que saber si al final la entrega va a producir o produce el beneficio por el cual he dado el resultado. Los interesados aceptan y están satisfechos con los entregables del proyecto, es decir, están validando esos requisitos que han definido, que se han convertido en entregables y, por tanto, forman parte del resultado esperado del proyecto. Aquí es muy importante, digamos, en la entrega el costo del cambio, es decir, cuanto más tarde nosotros encontremos un defecto en un proyecto a la hora en el desempeño del trabajo, en la medición del proyecto, más caro será corregirlo. Las actividades son más costosas de modificar a medida que avanza el ciclo de vida. Esto tiene que ver muchísimo con lo que es el tiempo del proyecto y la incertidumbre o cambio en los proyectos, ¿no? Al principio del proyecto, digamos, cuando yo estoy planificando, que yo no estoy ejecutando, el proyecto, digamos, no incurre en costes, digamos, de ejecución ni control de cambios en esos defectos que se producen. Cuando yo me pongo a ejecutar el proyecto, un cambio tiene coste porque el reloj del proyecto se ha puesto en marcha, ese tic-tac, 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 con lo cual sí que incurro en costes y incurro en tiempo, ¿no? Como bien dice aquí, la medida avanza, las actividades son más costosas de modificar, tiempo y costes sin ninguna duda, a medida que avanza el ciclo de vida y más interesados se verán afectados. ¿Por qué? Porque al final nosotros sí que tenemos unos requisitos que tienen una línea en el tiempo. Esta es la curva de costo de cambio de Boeing. Las interacciones con otros dominios de desempeño, pues al final, cuando estamos hablando de la entrega, es la combinación del trabajo que hemos realizado.
¿de acuerdo? Como el desempeño desde el punto de vista de la planificación. Estamos entregando lo que nosotros hemos planificado o lo que hemos, digamos, hemos estado haciendo estas entregas progresivas, si lo hacemos desde un marco de trabajo ágil, pero no deja de ser al final una entrega de requisitos a través de una de unas coordinadas acciones de las que llamamos planificación. La cadencia de entrega también es importante, lo indica aquí como interacción entre los dominios de desempeño precisamente por el ritmo, ¿no? en que el trabajo es estructurado, ¿no? desde el enfoque y desde el desarrollo y ciclo de vida. El dominio del trabajo del proyecto permitirá las entregas mediante el establecimiento de procesos, porque esto no nos dejamos, la administración de los recursos físicos y la gestión de las adquisiciones. Con la entrega y esos cierres de contrato, los miembros del equipo realizarán el trabajo para los interesados relevantes. Cuando tenemos a los interesados que están, digamos, esperando por ese interés, poder, influencia que tienen nuestro proyecto, son los que al final van a mirar esa validación y esa entrega del resultado esperado del proyecto. Hablamos de la medición, seguimiento y control del proyecto, es decir, ejecutamos, planificamos el dominio número 7 y aquí aparece lo que es la medición, como no podía ser de otra forma, es decir, seguimiento y control de un proyecto en base a lo que nosotros estamos ejecutando, en base a lo que hemos planificado, es decir, aquí al final lo que hacemos es que medimos lo que hemos planificado contra lo que hemos ejecutado y vemos cómo vamos, ¿no? Aquí la evaluación, digamos, del desempeño de proyectos y la adopción de medidas apropiadas para mantener el desempeño aceptable, es decir, ese desempeño del trabajo del proyecto, nosotros medimos si va bien o si va mal, precisamente aquí, ¿no? En el dominio de desempeño que llamamos la medición. ¿Y qué medimos? Bueno, pues medimos los parámetros y los métodos de medición pues depende de los objetivos del proyecto, los resultados previstos y el entorno en el que se desarrolla. Las categorías más comunes son las métricas sobre entregables, la entrega, el desempeño con respecto a la línea base del proyecto, que es contra lo que medimos, el valor del negocio, interesados o pronósticos, ¿no? El conjunto equilibrado de métricas ayuda a entregar una imagen holística del proyecto, su desempeño y resultados. El valor de las mediciones no está en la recopilación y difusión de datos, está en las conversaciones sobre cómo utilizar esos datos para la toma de decisiones. Claro, cuando yo estoy midiendo el desempeño de un proyecto, cuando yo estoy midiendo si voy bien o si voy mal con respecto a lo que se espera, yo tengo que tomar decisiones y además plantear acciones correctivas o preventivas, igual que la reparación de defectos, ¿no? Y bueno, pues esto lo hago pues a través de las miles de herramientas que tenemos, como el valor ganado, para saber cómo vamos o no vamos con respecto a coste y cronograma, el análisis de alternativas sobre qué hacer, las medidas de desempeño, información sobre los errores, eficiencia en los procesos, etcétera, etcétera. Es lo que nosotros medimos, con lo cual este dominio de desempeño de la medición pues no tiene todo lo que tiene que ver con lo que es el seguimiento y control del proyecto. ¿Qué evaluamos? Bueno, pues se evalúa el desempeño, comparación con el plan, el seguimiento de cómo están trabajando mis recursos al trabajo completado, la capacidad de la rendición de cuentas, la información que yo tengo que dar también a los interesados, porque aquí no estamos hablando solamente de actividades, aquí también evaluamos las comunicaciones y esa interacción que debemos tener. Tenemos que enfocar las conversaciones sobre los compromisos, amenazas, oportunidades y opciones y asegurarnos de que los entregables del proyecto cumplen con los criterios de aceptación del cliente. Es decir, fundamental si queremos llegar a este resultado esperado, ¿no? Al final es lo que evaluamos en lo que es el dominio de desempeño de la medición, que no es otra cosa que el seguimiento y control del proyecto. Las interacciones.
Pues fijaos, con la planificación, evidentemente, mido contra mis líneas base el trabajo del proyecto, es decir, cómo se está haciendo, la entrega y los planes que tienen que ver con lo que son las entregas del plan, a través de información actualizada. Aquí, fijaos, importante las lecciones aprendidas, ¿no? Cuando yo estoy midiendo es donde veo si voy bien, si voy mal. Con lo cual, aquí es un momento muy importante para cazar esas lecciones aprendidas del proyecto, ¿no? También con los dominios de desempeño del equipo y los interesados, ya que actúan entre ellos mientras se desarrollan los planes, crean los entregables y las entregas que se miden, ¿no? Una vez que hemos salido de la medición, ese seguimiento y control del proyecto, entramos en lo que es la incertidumbre. A mí me parece muy bien que dentro del último dominio, que es el octavo dominio, nosotros estemos hablando de lo que es la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre del proyecto existe siempre. Un proyecto es incertidumbre desde el principio y este es el valor, digamos, del proyecto, equipo de proyecto y directores de proyecto, en ir, digamos, diluyendo la incertidumbre del proyecto según vamos desarrollando o no. La incertidumbre, pues como todo, presenta amenazas, oportunidades que los equipos exploran y evalúan y deciden cómo manejar. Hablamos de riesgos, sin ninguna duda, ¿no? Al final, esta exploración, esa identificación, ese conocimiento que nosotros necesitamos para que la incertidumbre del proyecto, que por sí está implícita y explícita en el proyecto, tenga que ver y que además se ponga en valor dentro de un dominio de desempeño como algo muy importante, ¿no?, a tener en cuenta, la incertidumbre. Interactúa en todas las áreas del dominio, de dominios del proyecto, y siempre está presente en todos nosotros. La incertidumbre, en el sentido más amplio, es un estado de desconocimiento e imprevisibilidad y tiene muchos matices: riesgo asociado con no conocer eventos futuros, ambigüedad asociada con no ser consciente de las condiciones actuales y futuras, y complejidad asociada con sistemas dinámicos que tienen resultados impredecibles. Nosotros, cuando trabajamos en proyectos, las personas que trabajamos en proyectos, yo imagino que muchos de vosotros aquí que estáis hoy, trabajáis en proyectos y sabéis perfectamente qué significa esto de la incertidumbre. Y la incertidumbre, al final, es algo que manejamos y que nosotros tenemos que identificar constantemente, porque es lo que nosotros con lo que nosotros vamos a gestionar perfectamente un proyecto. Cuantos más riesgos identifiquemos al proyecto, menos incertidumbre tendremos, y cuanto más conozcamos del proyecto junto con el equipo del proyecto, menos incertidumbre habrá con el proyecto. Las interacciones, pues desde la perspectiva de entrega, con la planificación, trabajo del proyecto, de la entrega, de la medición, fijaos, o sea, planificación, trabajo del proyecto, de la entrega y de la medición. A medida que se lleva a cabo la planificación, el conocimiento de la entrega, la incertidumbre y riesgos disminuyen. Los riesgos se incorporan a las actividades de los planes. De hecho, nosotros, cuando identificamos riesgos, hacemos los análisis cualitativos o cuantitativos del proyecto, asignamos unas reservas al proyecto, y eso es lo que nos va a mantener al final, digamos, que si surge ese riesgo, bueno, pues lo vamos a contemplar y además lo vamos a abrazar y vamos a tener una estrategia de respuesta para ese tipo de riesgo. En definitiva, los dominios de desempeño de un proyecto son 8, interactúan entre sí, son claves, y entre ellos es donde se producen todas, digamos, absolutamente todas las actividades que conlleva un proyecto. Gracias. ¿Preguntas? Un momento, voy a sacar... Vamos a ver si puedo...
Mario, saludos, saludos. ¿Podrías explicar el punto de vista sistémico? Bueno, el punto de vista sistémico, al final, Mario, tiene que ver con lo que es desde el punto de vista de las personas, sistemáticamente hablando, nosotros nos guiamos por unos valores y unos principios, con lo cual sistematizar ese conocimiento dentro del proyecto es lo que significa el pensamiento sistémico, igual que el pensamiento crítico. Sí, estará. Janet, ¿cuáles son las fases del ciclo de vida del proyecto y el ciclo de desarrollo? Son dos aspectos diferentes. Bueno, el ciclo de vida del proyecto puede ser no. Un ciclo de vida de un proyecto se genera entre las fases, ¿no? Al final pueden ser fases de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control de cierre, y el ciclo de desarrollo es como yo lo voy a gestionar desde el punto de vista predictivo, desde el punto de vista incremental, desde el punto de vista ágil, adaptativo, etcétera, etcétera. ¿Te he contestado, Janet? ¿Qué diferencia existe entre el modelo COSO, 3 líneas de defensa con bien se pueden complementar? No entiendo muy bien qué quieres decir aquí, Fernando. 3 líneas de defensa con bien book. No entiendo muy bien qué quieres decir aquí, Vera. Gracias, Arturo. Desde la 7ª edición del PMBOK se define algún estándar para medir el grado de madurez de los programas portafolios como PMO3 y cómo funciona la plataforma Standard Plus. Bueno, no, porque el grado de madurez tiene ya mucho que ver no se define, sí que habla bastante de lo que es portfolio y oficinas de PPO, al menos muchísimo más que en la guía del PMBOK 6, pero no, de hecho, la gestión de los beneficios de un proyecto desde el punto de vista y entorno de proyecto sube, digamos, a lo que es la PMO o de oficinas de proyectos o programas, y de ahí al portfolio, es decir, ahí es donde se mide el beneficio del proyecto en base al resultado del proyecto. Pero esta guía del PMBOK sí que habla un poco más de ello, pero no te da modelos de madurez del PMBOK 3, no te lo da, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona la plataforma Standard Plus? Bueno, la plataforma Standard Plus directamente está, digamos, es como la versión digital y un foro donde digamos, distintos directores de proyecto pues exponen sus inquietudes, y donde hay pues varios posts digamos que alimentan mucho todo lo que tiene que ver con el PMBOK, con el PMBOK 7ª edición de ahora, ¿no? Complementa bastante, ¿no? Además hay plantillas, etcétera, que complementan bastante lo que es, digamos, el conocimiento del PMBOK. César, ¿en qué etapa de un proyecto podemos analizar los riesgos? Bueno, analizamos los riesgos, digamos, en la planificación. Normalmente analizamos los riesgos cuando estamos planificando el proyecto. Cuando estamos planificando un proyecto, estamos conociendo el proyecto y normalmente ahí es donde analizamos si la analizamos cualitativamente hablando, es decir, qué severidad tiene un proyecto, y analizamos desde el punto de vista cuantitativo, porque al final ahí es donde generamos las reservas en coste y tiempo en caso de que estos riesgos sean importantes, y cuantitativamente a través de un modelo Monte Carlo, una herramienta de Monte Carlo, o directamente por el valor monetario esperado, que es como calculamos, digamos, las reservas de contingencia de un proyecto, pues analizamos los riesgos, ¿no? Porque tenemos, al final, cuando analizamos los riesgos,
estamos creando esas estrategias de respuesta que si ocurren en la ejecución y bueno, pues sabemos cómo tenemos que gestionarlos, ¿no? Y desde el punto de vista cuantitativo, si ocurren, pues tendremos dinero porque sabremos cuánto nos cuesta el riesgo y tendremos tiempo para gestionar. Muchas gracias, Anaír. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se calculan las reservas de contingencia? Bueno, creo que se lo he explicado ahora mismo, las reservas de contingencia. Óscar, las reservas de contingencia se calcula en base a la probabilidad y el impacto que van a tener el riesgo, es decir, si yo tengo un riesgo en base a una escala de referencia, digo, tengo la probabilidad de que va a ocurrir, tengo la probabilidad de que ocurra en un 60% y el impacto en mi proyecto a lo mejor pues es de un 90%, pues es un riesgo importante en tu proyecto. Este riesgo analizado desde el punto de vista cualitativo me lo llevo al cuantitativo, ¿no? Donde que ocurra ese riesgo me cuesta tanto dinero en base al porcentaje de probabilidad que tiene con el impacto, ¿no? Y ese es el valor monetario esperado que nosotros calculamos de forma manual, cuantitativamente en un proyecto. Hay, como digo, herramientas como pueden ser el Monte Carlo, el método Monte Carlo, donde te calcula las reservas de contingencia. Es las reservas de contingencia que yo estoy analizando, directamente las incluyo, las reservas de contingencia de los riesgos conocidos, es decir, estos que yo he identificado y se incluyen en el presupuesto de un proyecto. Los riesgos desconocidos, evidentemente no, claro, porque no los conocemos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Espero que haya quedado... siento no contestar a todas las preguntas y nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde y feliz día a todos.